Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. El sol de la tarde sobre la costa de Málaga tiene una intensidad que parece herir los ojos de quien ha vivido demasiado tiempo entre las sombras de los rascacielos de Madrid. Manuel García baja del coche negro con movimientos mecánicos, sintiendo que el aire salino le llena los pulmones de una manera que le resulta extrañamente ofensiva. Frente a él, la verja de hierro de la casa de verano de su difunta esposa, Lucía gime bajo su mano trémula, revelando un óxido que él mismo permitió que avanzara durante años de ausencia. No esperaba encontrar nada más que el polvo del abandono y el eco de una mujer que creía conocer a la perfección. Sin embargo, al cruzar el umbral del jardín, el aroma a jazmín fresco y tierra mojada lo golpea con la fuerza de una bofetada, invisible en medio del silencio. El escenario no encaja con la narrativa de ruina que sus hijos le habían vendido para convencerlo de firmar los papeles de la venta inmediata. El césped está meticulosamente cortado, las macetas de terracota lucen flores vibrantes y las persianas blancas, que deberían estar carcomidas por el salitre, brillan bajo el reflejo del mar de Alborán. Manuel camina con su bastón hundiéndose levemente en la gravilla, sintiéndose un intruso en su propia propiedad. Un hombre de 72 años, rodeado de una vida que no autorizó. Sus zapatos de cuero italiano, costosos y rígidos, parecen fuera de lugar en este santuario de paz que su esposa mantuvo en secreto durante más de una década. Se detiene ante la puerta principal, dudando si insertar la llave o simplemente dar media vuelta y huir de los recuerdos. De repente, el sonido de una canción popular andaluza, filtrándose desde la cocina, rompe la quietud del ambiente y congela la sangre de Manuel. Una mujer de unos 50 años sale al porche cargando un cesto de ropa limpia, con el rostro iluminado por una serenidad que Manuel no ha sentido en décadas. Ella se detiene en seco al verlo, pero no hay miedo en sus ojos, sino una chispa de reconocimiento profundo y una tristeza que lo descoloca por completo. María deja caer el cesto y las sábanas blancas se desparraman sobre el suelo como nubes náufragas, mientras un joven de hombros anchos asoma por la puerta tras ella. Manuel aprieta el puño sobre el mango de plata de su bastón, sintiendo que el control de su existencia se le escapa entre los dedos frente a esos desconocidos. ¿Qué hacen ustedes en mi casa?, y pregunta Manuel con una voz que intenta recuperar la autoridad del gran constructor que alguna vez fue, aunque el temblor de su mentón delata su fragilidad. María no responde de inmediato. Se limpia las manos en su delantal, manchado de harina, y camina hacia él con una lentitud respetuosa, casi ceremonial. El silencio que sigue es denso, cargado de una tensión que parece estirar los segundos, hasta que el sonido de las olas, rompiendo contra el acantilado, se vuelve ensordecedor. El joven Carlos da un paso al frente de manera protectora, pero María le pone una mano en el pecho, calmándolo sin apartar la vista del anciano. Manuel siente que su riqueza, sus cuentas bancarias y su estatus de Madrid no sirven de nada en este porche frente a estos dos extraños. «Usted debe ser don Manuel», dice finalmente María, y su voz tiene la calidez de un caldo casero en pleno invierno, algo que él no ha escuchado desde el entierro de Lucía. Ella no espera permiso para acercarse y le entrega una pequeña llave dorada que llevaba colgada al cuello, un objeto que Manuel reconoce con un nudo en la garganta. La frase que sigue cae como una sentencia sobre el asfalto de su conciencia. Lucía nos dijo que algún día el remordimiento lo traería hasta aquí, pero no pensamos que tardaría tanto en venir a buscarnos. Manuel retrocede un paso, golpeado por la mención del remordimiento, sintiendo que la estructura de su vida perfecta comienza a resquebrajarse. Ante la mirada de esa mujer, el aire se vuelve pesado mientras Manuel procesa la realidad de que su esposa, la mujer con la que compartió 38 años, tenía una vida paralela en este rincón del mundo. María lo invita a pasar con un gesto suave, ignorando la frialdad de su expresión inicial y el hecho de que él es, legalmente, el dueño que viene a echarlos
Al entrar, Manuel nota que las paredes no tienen sus fotos de bodas ni sus retratos de negocios, sino dibujos hechos a mano y fotos de Lucía riendo con estos extraños. Hay un retrato de su esposa en el que luce un pañuelo de seda en la cabeza, una imagen que él nunca vio, con una luz en los ojos que Madrid nunca pudo darle. La humillación de ser un extraño en su propia historia comienza a arder en su pecho como un ácido lento. Se sienta en un sillón de mimbre que parece haber sido tejido para alguien mucho más humilde que él, mientras sus ojos recorren la estancia buscando una explicación lógica a esta invasión. María le sirve un vaso de agua con limón, moviéndose por la cocina con la familiaridad de quien conoce cada crujido de la madera y cada sombra del atardecer. Carlos, el joven, se queda de pie junto a la ventana, observando al anciano rico con una mezcla de curiosidad y un resentimiento apenas contenido en su mandíbula apretada. Manuel mira sus propias manos, esas manos que levantaron edificios emblemáticos en la capital, y se da cuenta de que están vacías de recuerdos reales sobre la mujer que amaba. El contraste entre el lujo de su apartamento, vacío en la capital, y la calidez de esta casa ocupada, lo hace sentir pequeño. «Dígame quiénes son y por qué mi esposa les permitió quedarse aquí», exige Manuel, aunque su tono ya no tiene el filo de antes, sino el rastro de una súplica oculta. María se sienta frente a él, cruzando sus manos calejadas sobre la mesa de madera, y lo mira con una compasión que Manuel encuentra insoportable de sostener. «No somos ocupas, don Manuel. Somos los que ella eligió para pasar sus últimos días de verdad. Mientras usted estaba demasiado ocupado construyendo muros de cemento», responde ella con firmeza. El golpe emocional es tan directo que Manuel siente una punzada de dolor físico en el pecho, obligándolo a cerrar los ojos por un instante eterno. El silencio de la casa parece cobrar vida propia, acusándolo de cada cena cancelada y cada viaje de negocios que lo mantuvo lejos. La luz de la tarde comienza a teñirse de naranja, proyectando sombras alargadas que parecen dedos señalando los fracasos de Manuel en los rincones de la sala. Él intenta levantarse para recuperar su dignidad, pero sus piernas no responden con la agilidad necesaria, dejándolo anclado a ese sillón de mimbre frente a la verdad. María no se burla de su debilidad, simplemente espera, dándole el espacio necesario para que el impacto de sus palabras termine de penetrar en su coraza. Carlos sale de la habitación sin decir palabra, pero su partida deja un vacío que acentúa la soledad de Manuel. En medio de este hogar ajeno, el anciano se da cuenta de que ha venido a Málaga a vender una propiedad, pero ha terminado encontrando un juicio sobre su propia alma. «Usted no sabe nada de lo que pasó aquí», murmura Manuel, intentando convencerse a sí mismo de que Lucía lo amaba por encima de todo. A pesar de sus ausencias, María sonríe con una tristeza infinita, una sonrisa que guarda secretos que Manuel no está seguro de querer descubrir en este momento de su vida. Ella se levanta y camina hacia un pequeño baúl de madera que descansa en un rincón, el mismo baúl donde Lucía guardaba sus tesoros de juventud. Lo abre con cuidado, revelando una colección de cartas, frascos de medicina y diarios que Manuel nunca supo que existían bajo su propio techo. El corazón de Manuel late con fuerza, una arritmia provocada por el miedo a descubrir que el hombre que creía ser es solo una sombra de lo que Lucía necesitaba. María saca un sobre azulado, desgastado por el roce de muchos dedos, y lo coloca sobre la mesa, justo frente a las manos temblorosas del protagonista. «Este es el precio de su ausencia», dice ella en un susurro que retumba en la habitación, como un trueno en medio de la calma mediterránea. Manuel mira el sobre, temiendo que el contenido sea la prueba final de su fracaso, como esposo y como ser humano en busca de redención. El olor a mar se filtra por la ventana abierta, mezclándose con el aroma de las sábanas limpias que María recogió antes, creando una atmósfera de pureza y dolor. En ese momento Manuel entiende que no ha venido a Málaga a cerrar un negocio, sino a enfrentarse al fantasma de la vida que se negó a vivir. La habitación se sumerge en una penumbra dorada, mientras el sol comienza a esconderse tras el horizonte.
dejando a los dos personajes en un claroscuro teatral. Manuel estira la mano hacia el sobre, pero se detiene a milímetros del papel, como si éste quemara su piel con la verdad que contiene en su interior. María lo observa en silencio, sabiendo que este es el primer paso de un camino largo y doloroso que el anciano debe recorrer por sí mismo. Afuera, el sonido de los niños jugando en la playa vecina resalta la soledad de este hombre que lo tiene todo y, al mismo tiempo, no tiene nada. La humillación inicial de Manuel se transforma en una vulnerabilidad cruda, una desnudez emocional que nunca antes se había permitido mostrar ante nadie. ¿Por qué ellos?, pregunta finalmente Manuel, refiriéndose a María y Carlos, con una voz que se quiebra en la última sílaba, dejando al descubierto su desorientación total. Porque nosotros no teníamos nada y ella lo tenía todo, excepto compañía, responde María, cerrando el círculo de la revelación inicial con una lógica aplastante. Manuel baja la cabeza, sintiendo el peso de los 72 años sobre sus hombros como si fueran toneladas de hierro y hormigón de sus propias obras. El gesto de María de entregarle la llave dorada se repite en su mente, simbolizando la entrada a un mundo que él mismo ayudó a financiar, pero del que nunca formó parte. La escena termina con el anciano sentado en el crepúsculo, rodeado de la vida que su esposa construyó, lejos de su mirada fría y profesional. El silencio final del primer bloque es absoluto, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared que parece contar los minutos que Manuel perdió durante décadas de ambición ciega. Él mira hacia la ventana, donde el mar se vuelve oscuro y profundo, reflejando el vacío que siente en su interior tras el primer impacto de la verdad. María se retira discretamente hacia la cocina, dejándolo a solas con el sobre azul y el peso de su propia existencia en una casa que ya no reconoce. Manuel sabe que a partir de este momento, nada en su vida volverá a ser igual, y que el contrato de venta que lleva en su maletín ha perdido todo su valor. La historia ha comenzado, y el muro que Manuel construyó alrededor de su corazón acaba de recibir su primera y definitiva grieta. Para entender el abismo en el que Manuel se encontraba, era necesario retroceder a los años dorados de su carrera en Madrid, una época de cemento y ambición. Durante los años 80 y 90, Manuel no era un hombre. Era una máquina de construir que veía el mundo a través de planos, presupuestos y plazos de entrega que no admitían retrasos. Lucía, su esposa, era la figura silenciosa que decoraba las cenas de gala, siempre perfecta, siempre sonriente, pero siempre en un segundo plano tras los grandes proyectos de infraestructura. Manuel recordaba con una punzada de culpa cómo celebraba el cierre de un contrato millonario mientras ignoraba que Lucía pasaba las tardes mirando por la ventana del ático de la Castellana. La riqueza material fluía hacia ellos como un río caudaloso, pero el cauce del afecto se iba secando poco a poco, dejando solo grietas de cortesía y rutinas vacías. La vulnerabilidad de María, por otro lado, nació de la tragedia pura y el barro de las inundaciones que azotaron la región de Málaga en el año 2008. Ella era una mujer que lo había perdido, todo en una sola noche. Su pequeña casa, sus pertenencias y la estabilidad de una vida de esfuerzo honesto en el campo. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Lucía, en una de sus escapadas solitarias a la costa, encontró a María llorando en un refugio temporal junto a su hijo pequeño. Mientras Manuel estaba en una reunión de accionistas discutiendo dividendos, su esposa estaba abriendo las puertas de la casa de Málaga a una familia que no tenía dónde dormir. Este fue el inicio de un pacto de silencio y amor que duraría 15 años, una alianza forjada en la necesidad mutua de ser vistos y valorados. Lucía comenzó a viajar a Málaga con más frecuencia, inventando excusas sobre el clima y su salud bronquial que Manuel, sumido en su egoísmo, aceptaba sin cuestionar demasiado. En esa casa blanca frente al mar, la mujer rica y la mujer pobre intercambiaron roles de una manera mágica. María le enseñó a Lucía el valor de las cosas simples, como el sabor de un tomate recién cogido. A cambio, Lucía les dio un hogar, pero sobre todo, les dio la dignidad de ser tratados como iguales en un mundo que suele ignorar a los que caen en desgracia.
Manuel, desde la distancia de su oficina climatizada, enviaba cheques para el mantenimiento de la propiedad, creyendo que financiaba un capricho inmobiliario de su mujer. Nunca sospechó que cada euro que enviaba se transformaba en comida, libros escolares para Carlos y medicinas. Para una familia que lo llamaba el señor ausente. Los diálogos entre Lucía y María, según recordaba María con los ojos empañados, siempre giraban en torno a la soledad de las casas grandes y el calor de las casas pequeñas. Manuel es un buen hombre, María, pero ha construido tantos edificios que se ha quedado encerrado fuera del mío, le confesó Lucía una tarde mientras bordaban en el porche. María escuchaba con paciencia, ofreciendo el consuelo que el dinero no podía comprar, una presencia real, una escucha atenta y la lealtad de quien no busca nada más que afecto. Con el tiempo, María se convirtió en la confidente de los dolores físicos que Lucía empezaba a sentir y que decidió ocultar desesperadamente a su marido. La burocracia de los hospitales de Madrid le aterraba a Lucía. Prefería la discreción de los médicos rurales y el cuidado manual de su amiga. El obstáculo más grande llegó hace 3 años, cuando los médicos confirmaron que el cáncer de Lucía era agresivo y que el tiempo se agotaba entre sus manos. Mientras Manuel jugaba torneos de golf y cerraba su jubilación dorada, Lucía se refugiaba en Málaga para pasar sus ciclos de tratamiento más duros, lejos de la mirada fría de la capital. María era quien sostenía su cabeza durante las náuseas, quien le colocaba los pañuelos para ocultar la caída del cabello y quien le leía libros cuando la vista le fallaba. El miedo de Lucía no era a la muerte, sino a que Manuel la viera débil y rompiera la imagen de perfección que él mismo había diseñado para ella. Esa carga emocional la llevó María sobre sus hombros, convirtiéndose en el pilar que sostenía una mentira, piadosa nacida de un amor profundamente herido. La tensión en la historia aumenta cuando Manuel, sentado aún en ese sillón de mimbre, empieza a unir los puntos de las ausencias constantes de sus propios hijos, Marcos y Diana. Se da cuenta de que ellos sabían algo, que sus visitas esporádicas a la costa no eran por placer, sino para vigilar lo que consideraban su futura herencia. Mientras María cuidaba a la madre de ellos con una entrega total, los hijos biológicos de Manuel ya estaban haciendo cálculos sobre el valor del terreno y el potencial inmobiliario. La enfermedad de Lucía fue el secreto que unió a la familia de María con el destino de Manuel, aunque él fuera el último en enterarse de la verdadera trama. El contraste entre la codicia de sus hijos y la generosidad de esa mujer que no tenía nada se vuelve una herida, abierta en el orgullo del anciano. Manuel recuerda ahora las llamadas telefónicas de Lucía desde Málaga, donde ella decía que se sentía llena de luz. Una frase que él interpretaba como una simple cursilería de vacaciones. No entendía que esa luz era la compañía de Carlos, corriendo por el jardín y el calor de una cocina que siempre olía a pan, recién horneado y esperanza. La desconexión afectiva de Manuel era tal que nunca notó el cambio en el tono de voz de su esposa, ni la urgencia en sus palabras cuando le pedía que fuera a verla. Él siempre tenía una excusa, un contrato que firmar, una junta de propietarios o simplemente el cansancio acumulado de una vida de mando. Ahora, cada una de esas excusas le pesa como un bloque de granito sobre el pecho, asfixiándolo en medio de la sala andaluza. María relata cómo Lucía le pedía que, si algo le pasaba, no permitiera que Manuel vendiera la casa de inmediato, pues ella quería que él encontrara allí su propia paz. Ella decía que usted era como un edificio sin ventanas. Don Manuel, muy sólido por fuera, pero muy oscuro por dentro. Dice María con una franqueza que no busca herir, sino despertar. El trauma de Manuel al descubrir que su esposa lo veía así es devastador, pues él siempre se consideró el proveedor perfecto, el protector de la familia. Los miedos internos de Manuel, su temor a la vejez y a la irrelevancia, afloran de repente en la conversación, despojándolo de su máscara de magnate. Se siente vulnerable ante una mujer que conoce sus fallos mejor que él mismo, a pesar de no haber intercambiado más de 10 palabras antes. La historia de sufrimiento de María también sale a la luz. Ella cuenta cómo Carlos creció viendo en
Lucía a una abuela y cómo la pérdida de la señora fue para ellos el fin de un mundo. Ellos no solo perdieron a una benefactora, sino que perdieron el eje emocional que les daba. Seguridad en un entorno que siempre los había rechazado por su pobreza. La conexión afectiva entre los personajes se fortalece cuando Manuel ve en Carlos la misma mirada de determinación que él tenía a los 15 años, antes de que el dinero lo corrompiera. Hay una simetría dolorosa entre el inicio de Manuel y el presente de Carlos, que el anciano no puede ignorar. Una chispa de humanidad que se niega a morir. El vínculo se estrecha a través del dolor compartido por la misma mujer, aunque lo hubieran vivido desde ángulos opuestos de la escala social. Los obstáculos externos comienzan a manifestarse cuando el teléfono de Manuel suena insistentemente. Son sus hijos, reclamando noticias sobre la firma de la venta y presionando con una frialdad corporativa. Marcos, su hijo mayor, ya ha contactado con un fondo de inversión que quiere demoler la casa para construir un complejo de apartamentos de gran lujo con piscina infinita. Manuel escucha la voz de su hijo y por primera vez siente náuseas ante la mención de los beneficios económicos y las tasas de retorno de inversión. La burocracia del despejo ya ha sido puesta en marcha por sus hijos a sus espaldas, utilizando un poder notarial que él les firmó hace meses por comodidad. El conflicto ya no es solo emocional, es una batalla legal y moral que se avecina con la fuerza de una tormenta de levante. La tensión aumenta cuando María le confiesa que han recibido cartas de abogados amenazándolos con el uso de la fuerza pública si no abandonan la propiedad en menos de una semana. Manuel siente una rabia que no sabía que aún poseía, una chispa de la antigua energía que usaba para vencer a sus competidores en el mercado de la construcción. ¿Cómo se atreven a tocar lo que Lucía amaba?, susurra Manuel para sí mismo, mientras sus dedos se cierran con fuerza sobre el brazo del sillón. María lo mira con esperanza, pero también con el miedo de quien sabe que el poder del dinero suele aplastar a la gente sencilla como ella. El hombre rico se encuentra en la encrucijada de seguir siendo el patriarca ausente o convertirse en el defensor de un legado que apenas comienza a comprender. A medida que avanza la conversación, Manuel descubre que María incluso usó sus escasos ahorros para pagar el arreglo del tejado el invierno pasado, cuando Lucía ya estaba demasiado enferma para gestionar el dinero. Ella cuidó la propiedad no como una empleada, sino como alguien que protege un templo sagrado donde habita el recuerdo de su mejor amiga. Este detalle termina de romper la resistencia de Manuel, quien siempre pensó que todo en el mundo tenía un precio y que la lealtad se compraba con un sueldo mensual. Ver que estas personas dieron lo poco que tenían por su esposa, mientras él solo daba lo que le sobraba, lo deja en una posición de inferioridad moral absoluta. La transformación interna de Manuel se acelera, pasando de la indignación a una profunda y transformadora vergüenza. Los obstáculos internos de Manuel, como su miedo a que sus hijos tengan razón y él ya no sea capaz de tomar decisiones acertadas, intentan frenar su impulso de justicia. Sus hijos han estado sugiriendo en las reuniones familiares que Manuel está perdiendo la memoria, que necesita ser ingresado en una residencia de lujo para que ellos manejen su patrimonio. Esta táctica de gaslighting lo ha hecho dudar de sus propios instintos durante meses, manteniéndolo en un estado de sumisión emocional que ahora se rompe violentamente. Él sabe que no está loco. Simplemente ha estado dormido, anestesiado por el lujo y la soledad de una vida sin propósitos reales más allá de acumular ceros. La presencia de María y el recuerdo vivo de Lucía funcionan como un despertador brutal que le devuelve la lucidez en medio del caos. El desarrollo de la historia nos lleva a un momento de intimidad donde María le muestra a Manuel la habitación donde Lucía pasaba sus peores días, impecablemente mantenida. Hay libros de poesía marcados, notas sobre el jardín y una foto de Manuel de joven, de cuando aún tenía barro en las botas y sueños en la mirada. Al ver esa foto, Manuel comprende que Lucía nunca dejó de amarlo. Simplemente dejó de reconocer al hombre en el que se convirtió al llenarse los bolsillos de dinero.
El vínculo emocional entre el protagonista y su pasado se restablece a través de los objetos sencillos que María ha preservado con un celo casi religioso. El sufrimiento de Lucía, oculto por tanto tiempo, se vuelve tangible en el aire de la habitación, envolviendo a Manuel en un abrazo de despedida y perdón. La noche cae sobre Málaga y con ella una calma tensa que precede al enfrentamiento, final que Manuel sabe que tendrá con su propia sangre por la mañana. María le ofrece quedarse en la habitación de invitados, la misma que Carlos usa a veces cuando estudia, hasta tarde para sus exámenes de ingeniería. Manuel acepta, algo impensable para el hombre que solo dormía en hoteles de 5 estrellas o en su propia cama de seda en Madrid. Se tumba sobre las sábanas que huelen a sol y a detergente barato, sintiendo que por primera vez en años no necesita pastillas para conciliar el sueño. Su mente se llena de planes, no para construir rascacielos, sino para proteger la pequeña casa blanca que guarda la verdad de su vida. El desarrollo de la conexión afectiva entre Manuel y Carlos también se manifiesta en un breve encuentro nocturno en el pasillo, donde el joven le entrega un libro que Lucía le había regalado. Ella quería que yo fuera constructor como usted, pero de los que no olvidan a la gente, dice Carlos antes de retirarse a su habitación con una madurez que asusta. Manuel sostiene el libro de ingeniería básica y siente que tiene en sus manos la oportunidad de reparar el daño que su ambición causó durante décadas. La historia de sufrimiento de esta familia se entrelaza definitivamente con la necesidad de redención del protagonista, creando un frente unido contra la frialdad del exterior. La tensión crece gradualmente, preparando el escenario para un clímax que pondrá a prueba la nueva determinación del viejo constructor. Manuel pasa la noche en vela, pero no por insomnio, sino por una claridad mental que lo lleva a revisar cada documento legal que tiene en su maletín de cuero. Descubre las trampas legales que sus hijos intentaron tenderle y las cláusulas de venta que borrarían de un plumazo la historia de la familia de María. Su pasado como negociador agresivo le sirve ahora para encontrar los puntos débiles del contrato que él mismo iba a firmar sin mirar. Siente una energía renovada, una vitalidad que nace de tener finalmente una causa justa por la que luchar, más allá del simple lucro personal. La vulnerabilidad que sintió al llegar se ha transformado en una armadura de dignidad que lo prepara para el amanecer, más importante de su vejez. Al salir al porche al día siguiente, Manuel ve a María preparando el desayuno mientras el sol comienza a pintar el mar de tonos plateados y azules profundos. No hay sirvientes, no hay protocolos, solo el sonido del café hirviendo y el canto de los pájaros. En el jardín que Lucía tanto amó, Manuel se sienta a la mesa y por primera vez pide permiso antes de servirse, reconociendo que en esta casa él es el invitado y María es la verdadera dueña del alma del lugar. El diálogo entre ellos ya no es de patrona empleada, sino de dos seres humanos que han compartido una pérdida y ahora comparten un propósito. La tensión se siente en el aire, pues saben que el coche negro de sus hijos no tardará en aparecer por el camino de grava. La historia de los conflictos internos llega a su punto álgido, cuando Manuel se mira al espejo del pasillo y ya no ve al exitoso empresario de Madrid, sino a un hombre que busca perdón. Se ajusta la chaqueta no por vanidad, sino por respeto a la batalla que está a punto de librar en nombre de la mujer que no supo cuidar. María le pone una mano en el hombro, un gesto de apoyo que Manuel acepta con una leve inclinación de cabeza, sellando su alianza silenciosa frente a la adversidad. El aumento gradual de la tensión se siente en el rugido de un motor que se acerca a la finca, rompiendo la paz del amanecer andaluz. Los obstáculos externos han llegado a la puerta y el desarrollo de la trama está a punto de alcanzar su momento de máxima temperatura emocional. Finalmente Manuel se coloca en la entrada de la casa, con su bastón firme y la espalda lo más erguida posible, esperando la llegada de Marcos y Diana con sus carpetas llenas de codicia. Sabe que lo que está en juego no es una propiedad inmobiliaria, sino la última oportunidad de ser el hombre que Lucía siempre quiso que fuera.
María y Carlos se mantienen a su espalda, formando un frente unido que representa la familia que Lucía construyó con amor frente a la familia que Manuel permitió que se enfriara. El pasado y el presente chocan en este rincón de Málaga, bajo la luz implacable de un sol que no admite más secretos ni más sombras. El segundo acto se cierra con la imagen de Manuel, el constructor de muros, preparándose para derribar el muro más difícil de todos, el de su propio legado. El rugido del coche de lujo de Marcos rasga la serenidad de la mañana, deteniéndose bruscamente frente a la entrada y levantando una nube de polvo que parece ensuciar el aire puro de la costa. Marcos y Diana bajan del vehículo con la impaciencia grabada en sus rostros, sosteniendo carpetas de piel y relojes que brillan con una opulencia que, en este entorno, resulta casi grotesca. Se detienen en seco al ver a su padre de pie en el porche, no como el anciano dócil que esperaban encontrar, sino como un guardián decidido flanqueado por María y Carlos. La tensión es eléctrica, un choque frontal entre la frialdad del asfalto madrileño y la calidez de la tierra andaluza que Lucía tanto amó. Manuel siente que el corazón le late con una fuerza que creía perdida, una vitalidad nacida de la indignación y de la verdad, descubierta entre las sábanas que huelen a sol. «Papá, ¿qué haces todavía aquí? Los inversores están esperando en la notaría de Marbella para cerrar el trato de los 5 millones de euros», dice Marcos con un tono de condescendencia que hace que Manuel apriete el puño. Diana, por su parte, observa a María con un desprecio mal disimulado, refiriéndose a ella como la mujer del servicio. ¿Qué debería haber desalojado la propiedad hace días? Manuel da un paso al frente, bajando los escalones con una firmeza que silencia las quejas de sus hijos, y extrae del bolsillo el sobre azul que María le entregó la noche anterior. El silencio se vuelve pesado, solo roto por el romper de las olas, mientras el anciano despliega una carta manuscrita por Lucía que detalla la traición de sus propios hijos. Es el momento decisivo donde las máscaras caen y la verdadera arquitectura de la familia queda expuesta en su forma más cruda y decepcionante. Manuel comienza a leer en voz alta, y su voz, aunque ronca por la emoción, resuena con una autoridad que hace que Marcos retroceda un paso, perdiendo su seguridad de ejecutivo. Lucía escribió sobre cómo sus hijos la visitaron un año antes de morir, no para consolarla en su enfermedad, sino para pedirle que firmara la transferencia de la propiedad a una sociedad fantasma. Manuel mira a Diana a los ojos y ve el brillo de la culpa, confirmando que ellos sabían del cáncer de su madre y decidieron ocultárselo a él para no interrumpir sus negocios. Ustedes no vinieron aquí por amor. Vinieron por el botín de guerra de una mujer que aún estaba respirando. Sentencia Manuel, con una tristeza que duele más que cualquier grito. La revelación familiar cae como una losa de mármol, aplastando las pretensiones de los herederos que solo ven números donde hay recuerdos. El clímax alcanza su punto álgido, cuando Manuel arranca de las manos de Marcos la carpeta de venta y, con un gesto lento y deliberado, rompe los contratos en 1000 pedazos. El papel blanco vuela por el jardín como pétalos de una flor marchita, simbolizando el fin de la era en la que el dinero dictaba las leyes en la vida de los García. Esta casa no está en venta, porque la herencia de su madre no son los muros. Es la dignidad de las personas que la cuidaron cuando ustedes la dieron por muerta, exclama Manuel. María rompe a llorar silenciosamente detrás de él, mientras Carlos observa la escena con el asombro de quien presencia el renacimiento de un gigante que estaba dormido. La transformación del protagonista es completa. Ya no es el constructor de rascacielos, sino el protector de un hogar que ha costado lágrimas y lealtad. Marcos intenta amenazar con la incapacidad legal de su padre, alegando que la vejez le ha nublado el juicio. Pero Manuel saca una grabación que Lucía dejó preparada con la ayuda de un abogado local. En el audio se escucha la voz dulce pero firme de Lucía declarando que Manuel es el único dueño y que confía en que él hará lo correcto cuando descubra la verdad. Diana intenta acercarse para abrazar a su padre en un gesto falso de reconciliación,
pero Manuel la detiene con un gesto seco de su bastón, marcando una distancia insalvable. El amor no es un activo que se pueda amortizar, Diana, y ustedes han quedado en bancarrota emocional, dice Manuel con una lucidez que corta como un diamante. El diálogo transformador evidencia que el anciano ha recuperado el mando de su vida, pero esta vez con el corazón como brújula. La confrontación llega a su fin cuando Manuel les ordena que se retiren de la propiedad y que no vuelvan a contactarlo a menos que sea para pedir perdón de rodillas ante la tumba de su madre. Los hijos, derrotados por la firmeza de un hombre que creían acabado, se retiran hacia el coche con la humillación de quienes han perdido una fortuna y su honor al mismo tiempo. El sonido del motor alejándose marca el cierre de un ciclo de negligencia y el inicio de una nueva construcción, una que no requiere planos ni hormigón, sino presencia. Manuel se queda solo en el camino de entrada, viendo cómo el polvo se asienta de nuevo sobre la gravilla, sintiendo un vacío inmenso pero por primera vez limpio. Se gira hacia María y Carlos, y en sus ojos ya no hay la sospecha del primer encuentro, sino la gratitud de un náufrago rescatado. El diálogo final del clímax se produce cuando María se acerca a Manuel y le ofrece su mano para ayudarlo a subir los escalones, pero él declina suavemente para demostrar su nueva fuerza. Gracias por no rendirse con ella. Y gracias por no rendirse conmigo hoy, susurra Manuel, permitiendo que una lágrima ruede por su mejilla por primera vez en años de sequía emocional. Carlos se acerca también y Manuel le pone una mano en el hombro, reconociendo en el joven al heredero espiritual de los sueños que Lucía sembró en ese jardín. La escena de gran impacto se cierra con los tres mirando hacia el horizonte del mar, formando una familia atípica pero real, unida por el dolor y la redención. La Casa Blanca, bajo el sol de mediodía, parece brillar con una intensidad renovada, como si las sombras de la codicia hubieran sido finalmente desterradas. Manuel entra en la casa y se dirige al retrato de Lucía con el pañuelo en la cabeza, tocando el marco de madera con una ternura que nunca antes se había permitido expresar. Entiende que el perdón no es solo algo que se recibe, sino algo que se construye con acciones concretas y decisiones valientes que desafían la lógica del mundo materialista. Siente que Lucía está presente en cada rincón, en el aroma del guiso que María ha vuelto a poner al fuego y en el silencio respetuoso de Carlos, que empieza a estudiar. El momento decisivo ha pasado, y aunque el futuro es incierto legalmente, la victoria emocional es total y absoluta para el viejo constructor. La estructura de su alma ha sido reforzada con materiales mucho más resistentes que el acero, la verdad y el compromiso con los más vulnerables. La conexión humana se siente en el aire como una corriente cálida, eliminando el frío que Manuel traía desde su lujoso y solitario ático en la Castellana de Madrid. María le sirve un plato de comida sencilla, y Manuel se sienta a comer con un apetito que no sentía desde su juventud, cuando el éxito era un sueño y no una carga. Carlos comparte con él sus dibujos de ingeniería, y Manuel empieza a darle consejos reales, no sobre cómo ganar dinero, sino sobre cómo construir cosas que duren para siempre. La transformación de Manuel se refleja en su rostro, que ha perdido la rigidez del magnate para ganar las arrugas de un hombre que ha empezado a reír de nuevo. El clímax emocional concluye con una sensación de justicia poética que trasciende cualquier contrato o cuenta bancaria. Finalmente, Manuel firma un documento diferente, uno redactado a mano en una hoja de libreta, donde declara su intención de dedicar el resto de sus días a proteger ese lugar y a quienes lo habitan. No necesita sellos notariales para saber que esa es la firma más importante de su carrera, la que sella su pacto con la memoria de su esposa y con su propia conciencia. El impacto de la escena es tal que el espectador siente que la riqueza de Manuel ha encontrado por fin su verdadero propósito: servir al amor y no al revés. El sol de Málaga abraza la casa en un resplandor dorado, mientras el tercer acto termina con la promesa de una vida que, aunque tarde, ha decidido florecer. Manuel García ha dejado de ser un constructor de edificios para convertirse, finalmente, en un constructor de hogares. La resolución positiva de la historia se manifiesta semanas después,
Cuando la Casa de Málaga deja de ser un campo de batalla, legal para convertirse en un taller de reconstrucción humana. Manuel, haciendo uso de sus contactos y de su innegable conocimiento legal, logra revocar los poderes de sus hijos y asegurar la propiedad bajo una fundación que lleva el nombre de Lucía. No se trata de una victoria cargada de odio, sino de una organización metódica de la justicia que garantiza que María y Carlos nunca vuelvan a temer por el techo que los cobija. La mudanza definitiva de Manuel, desde Madrid, simboliza el cierre de una etapa de opulencia vacía. Vende su lujoso ático y traslada solo lo esencial a la costa, demostrando que ha aprendido a soltar el lastre de la vanidad. Los muebles antiguos y las fotos llenas de luz de Lucía ahora ocupan los espacios que antes estaban destinados al olvido y al polvo. El cambio concreto en la vida de los personajes es radical y esperanzador, pues Manuel decide invertir gran parte de su fortuna en la educación de Carlos, matriculándolo en la mejor facultad de arquitectura de la región. María ya no es una cuidadora en la sombra, sino la administradora de la casa y de la nueva fundación, que ahora ayuda a otras familias que han perdido sus hogares en desastres naturales. El jardín, que antes era un secreto oculto, se abre ahora a la comunidad como un espacio de sanación, cumpliendo el sueño que Lucía siempre tuvo, pero nunca se atrevió a ejecutar. Manuel se encarga personalmente de supervisar las pequeñas reformas de la casa, pero esta vez lo hace con sus propias manos, sintiendo la textura de la madera y la nobleza de la piedra. La relación entre él y María se transforma en una amistad profunda basada en el respeto mutuo y el amor compartido por la mujer que los unió. La reconciliación familiar con sus hijos biológicos no ocurre de inmediato, pero Manuel deja la puerta abierta, no a través del dinero, sino a través de la exigencia de un cambio real de valores. Les envía una carta mensual donde no habla de herencias, sino de los avances de Carlos y de la paz que ha encontrado frente al mar, invitándolos a conocer al hombre en el que se ha convertido. Esta resolución muestra que Manuel ha dejado de ser un cajero automático para sus hijos, para transformarse en un padre que enseña con el ejemplo de la rectitud. La Casa Blanca de Málaga se convierte en un faro de integridad, que atrae a aquellos que buscan una segunda oportunidad en la vida, independientemente de su origen social. La visión del futuro es luminosa, con un Manuel que camina cada mañana por la orilla de la playa, sintiendo que sus pasos tienen, por fin, un peso significativo en el mundo. La moral de la historia se consolida cuando vemos a Manuel sentado en el porche, escribiendo sus memorias no como un magnate del cemento, sino como un aprendiz de la felicidad. Entiende que el patrimonio más valioso no es aquel que se deja en un testamento ante un notario, sino el que se vive y se reparte en el día a día con los que nos rodean. La transformación de propietario a compañero es el mayor logro de su larga vida, superando cualquier rascacielos que haya diseñado en el pasado. El aire de Málaga parece haber limpiado las manchas de amargura de su rostro, devolviéndole una mirada clara y una sonrisa que ya no oculta segundas intenciones. La casa ya no es solo una estructura de ladrillos y cal, sino un organismo vivo que respira gratitud y esperanza en cada una de sus estancias. En el clímax del desfecho, Manuel organiza una pequeña ceremonia en el jardín para colocar una placa conmemorativa en honor a Lucía, rodeado de María, Carlos y los vecinos que ahora lo aprecian. No hay cámaras de prensa ni discursos pomposos, solo palabras sinceras de un hombre que ha descubierto que el éxito se mide por la cantidad de lágrimas que se secan, no por las que se provocan. Carlos toma la palabra para agradecer a Manuel no por el dinero de su carrera, sino por haberle devuelto la fe en la palabra de un hombre de honor. El sol se pone una vez más sobre el mar de Alborán, pero esta vez Manuel no siente que el día se acaba, sino que la luz se queda guardada dentro de él. La paz que tanto buscó Lucía ha sido finalmente establecida, y la deuda emocional que Manuel tenía con ella ha sido pagada con creces y con amor. La vida en la costa andaluza fluye con una sencillez que Manuel encuentra fascinante y reparadora, lejos de las intrigas corporativas que antes consumían su energía. Aprende a cocinar con María,
a pescar con los hombres del pueblo y a escuchar las historias de aquellos que no tienen nada más que su dignidad. Cada noche, antes de dormir, agradece en silencio a Lucía por haberle dado el mapa secreto hacia este tesoro escondido en una casa que él quería vender. El desenlace nos muestra que la verdadera riqueza es la capacidad de conectar con el sufrimiento ajeno y convertirlo en una plataforma para el crecimiento común. La historia cierra su ciclo principal con una visión de Manuel abrazando a Carlos, como el abuelo que nunca pudo ser para sus propios nietos, cerrando las heridas del pasado con el bálsamo del presente. La Fundación Luz de Lucía comienza a dar sus primeros frutos, ayudando a reconstruir viviendas en pueblos cercanos, y Manuel supervisa las obras desde su silla de mimbre, con la sabiduría del que sabe que construir es un acto sagrado. María lo observa desde la ventana de la cocina, con una sonrisa de satisfacción al ver que el hombre, frío de Madrid, se ha derretido bajo el sol de la bondad. No hay rastro de la humillación inicial, solo la calma de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Después de una larga y equivocada búsqueda, la Casa Blanca brilla ahora más que nunca, no por la pintura nueva, sino por la vida que late con fuerza en su interior, recordándonos que nunca es tarde para cambiar el rumbo. El futuro se presenta como un camino ancho y despejado, lleno de posibilidades para seguir sembrando amor en el corazón de los demás. Finalmente Manuel se retira a su habitación, la misma donde Lucía pasó sus últimos días, y siente que el aire es ligero y el silencio es amigo. Ya no hay fantasmas de culpa ni ecos de remordimiento. Solo la certeza de que ha hecho lo correcto por los que se quedaron y por la que se fue. La historia nos deja con una sensación de plenitud, demostrando que la redención es posible cuando se tiene el valor de enfrentar la propia sombra y abrazar la vulnerabilidad. Manuel García, el constructor de imperios, ha encontrado su obra maestra en la sonrisa de una madre que ya no teme el mañana y de un joven que sueña con construir un mundo mejor. El despecho es un canto a la vida, a la lealtad y a la inmensa capacidad del ser humano para reinventarse a través del afecto y la solidaridad. 5 años han pasado desde que Manuel García decidió que su vida no terminaría entre los fríos cristales de un rascacielos, sino entre los jazmines de una casa blanca frente al mar. Hoy, la Casa de Málaga es un hervidero de vida. Se escuchan risas de niños y el sonido de lápices deslizándose sobre papel de dibujo en el gran porche sombreado. Manuel, ahora con 77 años, luce una piel curtida por el sol y unas manos que, aunque más lentas, sostienen con orgullo el primer plano profesional de Carlos. El joven se ha graduado con honores como arquitecto y bajo la tutela de Manuel ha diseñado un centro comunitario para familias vulnerables que la Fundación está a punto de inaugurar en el pueblo vecino. El ciclo de dolor se ha cerrado definitivamente, transformando la antigua soledad de Lucía en una fuente inagotable de oportunidades para toda una nueva generación de jóvenes talentosos. María camina por el jardín, que ahora es un vergel de plantas nativas y flores que Lucía amaba, sosteniendo en sus brazos a una pequeña niña de ojos brillantes llamada Lucía, en honor a su benefactora. Manuel observa la escena desde su sillón de mimbre, sintiendo que la niña es el eslabón final de una cadena de amor que comenzó con un acto de caridad secreto hace casi 2 décadas. Sus hijos biológicos, Marcos y Diana, han empezado a visitar la casa ocasionalmente, no para hablar de negocios, sino para intentar redimirse ante la presencia de un padre que ya no les teme ni les necesita financieramente. La arrogancia de la gran ciudad ha sido vencida por la paz de este refugio, y la familia de sangre de Manuel ha comenzado a entender por fin que el tiempo es el único activo que no se puede recuperar una vez perdido. El impacto duradero de la decisión de Manuel se siente en cada rincón de la comunidad, donde ahora se le conoce no como el magnate inmobiliario, sino como el abuelo de la Casa de la Luz. La fundación ha crecido hasta convertirse en un referente de ayuda social, demostrando que el capital, cuando se pone al servicio de la humanidad, puede realizar milagros que el cemento por sí solo nunca lograría. Carlos
se acerca a Manuel y le entrega el casco de obra que perteneció al anciano en sus años. De gloria en Madrid, pero esta vez con el logotipo de la fundación grabado en el frente. Usted me enseñó a construir cimientos que no se agrietan con el tiempo. Don Manuel, dice el joven con una voz llena de gratitud y respeto profundo. Manuel sonríe, sabiendo que su legado está a salvo en las manos de alguien que valora la estructura de un hogar, tanto como la de un edificio. La escena final nos muestra a Manuel sentado frente al mar de Alborán al atardecer, con la pequeña Lucía, sentada sobre sus rodillas mientras él le cuenta historias sobre una mujer valiente que compró esta casa para salvar corazones. El sol se sumerge en el horizonte, tiñendo el agua de un color oro, viejo que refleja la riqueza espiritual que el protagonista ha acumulado en sus últimos y mejores años de vida. No hay miedo al futuro, solo una aceptación serena de que el amor es la única construcción que sobrevive a la muerte y al olvido. La Casa Blanca permanece firme, absorbiendo toda la luz del mundo y proyectándola hacia el mañana, como un monumento eterno a la bondad humana y a las segundas oportunidades. El ciclo se ha completado y el viejo constructor puede finalmente descansar, sabiendo que ha edificado por fin algo que el tiempo nunca podrá derrumbar.